Qué gusto verles. Sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando acerca del libro de los Hechos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que hemos titulado Tener una actitud positiva en una situación negativa. ¿Cómo es que nosotros, los cristianos, los que nos decimos hijos de Dios, debemos actuar cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Porque no siempre sale como nosotros queremos. No siempre tenemos la oportunidad de que las cosas salgan como uno desea. Si así fuera, pues no habría sufrimiento. Si así fuese, entonces nada malo ocurriría para nosotros, ¿no? Por eso, cada vez que a alguien se le predica el Evangelio de Jesucristo y se le dice, ven a Jesús, no te preocupes, cuando tú vengas a Cristo las cosas se van a solucionar, no es del todo cierto, no es así. ¿Por qué? Porque la Escritura nos muestra, a través de la vida de muchas personas en las Escrituras, que las cosas no siempre salieron como ellos desearon, o como nosotros pensamos que deberían de salir. ¿No te ha pasado? ¿No has estado en alguna situación que dices, ay no, a mí me gustaría esto, me gustaría aquello? Pues sí, pero no es así. Yo ahora que soy abuelo, le digo a mis nietos, no crezcan, quédense así chiquitos. ¿No le dijiste tú alguna vez a tus hijos así? Así te quiero para toda la vida chiquitito, no importa. Pues no se puede. Ahora son semejantes hombres, mujeres ya grandes que tienen que un día también irse de la casa. Y tú dices, no. Bueno, y así hay muchas otras cosas. ¿Y qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, estamos en el estudio del libro de los Hechos. Estamos exactamente donde arrestan a Pablo. Y Pablo se está defendiendo. Ahora, debo decirte que a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, desde el comienzo del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, siempre ha habido ciertas personas que están dispuestas a dar testimonio de Dios o de Cristo en contra de todos. Realmente no importaba cuál fuera la situación o qué tan negativa fuera o qué tan imposible incluso pareciera. Estaban dispuestos a desafiar toda situación para dar un testimonio positivo en una situación negativa. Por ejemplo, Daniel. Usted recuerda a Daniel. Primero no se quiso contaminar con la comida del rey. Dijo, a mí dame otro tipo de comida y vas a ver cómo voy a estar bien. No cesó de orar y estuvo dispuesto a pagar el precio para ir incluso a la fosa de los leones para no romper ese compromiso. Sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar ante ninguna estatua, nosotros vamos a honrar al Señor. ¿Y qué hicieron? Calentaron el horno muchas veces más y estuvieron dispuestos a morir. Pedro, ante las directivas del Sanedrín, dijo, es mejor obedecer a Dios que al hombre. Y predicó el Evangelio, aun cuando le dijeron, no prediques, sin importar el costo. Esteban, el que predicó y que estuvo dispuesto a morir, y aún debajo de las piedras que le arrebataban la vida, no cesó de decir la verdad de Dios ante aquellos que lo apedreaban. Nunca tiraron la toalla, por así decirlo. Incluso en los tiempos posteriores de este nacimiento de la iglesia, incluso hasta el día de hoy, hay gente que audazmente predica el Evangelio. Gente que ha predicado el Evangelio a emperadores, a reyes, a tiranos, y que incluso en el mundo moderno continúa haciéndolo el día de hoy, a pesar de la tribulación, a pesar de estar lejos de su casa, de encontrarse en lugares remotos de la tierra, siguen predicando el Evangelio. A lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Antiguo Testamento hasta el día en que Cristo regrese, siempre va a haber gente que diga, yo voy a decir las cosas que se tengan que decir a pesar de lo que sea. Ese es el compromiso. Pero, ¿cómo aprendemos
ante una situación negativa a tener un testimonio positivo. Eso es lo que estamos estudiando. Y entonces queremos aprender a través de lo que dice la Escritura en la vida de Pablo, porque tarde o temprano es mejor que nos demos cuenta que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar cara a cara a ese mundo y proclamar la verdad del Evangelio a aquellos que escuchan. No es fácil, pero tenemos que hacerlo. Es más, debo decirlo, se va a poner más difícil. No digas eso. Sí. Las cosas en el mundo no van a cambiar para bien. Las cosas en el mundo van a cambiar para mal. ¿Usted ha escuchado las noticias últimamente, o por lo menos ha leído que hay una posible guerra en puerta entre Ucrania y Rusia, y que Estados Unidos va a intervenir y que van a intervenir más naciones y todo? La Biblia dice que en los últimos tiempos así sería. Esto que nos ha pasado de la pandemia no se va a acabar pronto, Es algo con lo que tendremos que aprender a vivir. Y cuando se acabe esto, va a venir otra cosa. Y la situación se va a poner difícil. Así es. Y vamos a tener que confrontar todo lo que venga, y en medio de esas situaciones negativas tendremos nosotros que tener una actitud positiva para presentar a Dios a aquellos que no lo conocen. Así es como va a ser. Y estamos en el capítulo 22 del libro de Hechos, y dijimos la semana pasada que Pablo va a presentar 6 maneras diferentes de defenderse ante esta situación en la que él se encuentra. Dijimos que él va a estar en una actitud de defensa, y empezamos a desarrollar esas actitudes de parte de Pablo. Son 5 puntos importantes que veremos. Número 1, el ataque de la turba, es decir, de la gente que está en contra de Pablo. Y ahorita voy a dar un poquito más de contexto. El arresto de los romanos, la defensa de Pablo. Puedes apagarlo si gustas, sin ningún problema. Puedes simplemente apagarlo. La defensa de Pablo, la acción del pueblo y la actitud de Pablo. 5 puntos a desarrollar que estaremos viendo. La semana pasada empezamos a ver el ataque de la turba, de la mafia o de la muchedumbre, si tú quieres, ¿no? Hechos capítulo 21, del 27 al 30, nos hablan de este ataque. Vamos a ver qué dice. Cuando estaba por cumplirse, estoy en Hechos 21, versículo 27. Los 7 días, algunos judíos de Asia vinieron a Pablo en el área del templo. Alborotaron a la multitud y lo agarraron. Gritaban: israelitas, ayúdennos. Este es el que está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y ahora ha traído a algunos griegos al área del templo, contaminando este lugar santo. Decían esto porque habían visto antes en Jerusalén a Pablo con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había metido al área del templo. Toda la ciudad se alborotó, corrieron y agarraron a Pablo, lo arrastraron fuera del área del templo y cerraron inmediatamente las puertas del templo. Ahora, aquí vemos lo que está sucediendo, pero déjenme ir un poquito hacia atrás para poner en contexto. Cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, en el regreso hace varias paradas en diferentes ciudades. Y cada vez que él se detiene en una ciudad, Dios a través del Espíritu Santo inspira a otras personas para decirle a Pablo: Pablo, cuando tú llegues a Jerusalén te van a arrestar, te van a atar las manos, te van a atar los pies y vas a pasar por un momento difícil. Eso ya lo estudiamos. Pablo ya llegó a Jerusalén. Pablo trae una ofrenda, la entrega a Santiago, el hermano de Jesús, a los ancianos. Y cuando él entrega la ofrenda y le presenta a las personas que vienen con él de su tercer viaje, los ancianos le dicen: Pablo, tenemos un problema.
Hay el rumor en la ciudad de que tú estás enseñando cosas en contra del judaísmo, en contra del templo, en contra de la ley, y miles han escuchado este rumor. Por eso te queremos pedir que hagas esto, que tomes a 4 de hermanos que están aquí con nosotros, los lleves al templo, pagues lo que tiene que ver con el ritual de hacer una purificación, que implica sacrificar animales, que implica hacer las ofrendas, etcétera, etcétera, que se rasuren, que hagan todo el ritual, y a lo mejor la gente que vea que estás haciendo eso, diga, entonces no es como nos contaron, porque Pablo está siguiendo las instrucciones. Y es exactamente aquí a donde nos encontramos. Ese ritual se llevaba a cabo en 7 días. Por eso cuando empezamos a leer esta porción de la Escritura, dice, cuando estaban por cumplirse los 7 días. Ahora, dice que unos judíos de Asia reconocieron a Pablo. Y dijimos también que cuando Pablo estuvo en Éfeso, fue a la sinagoga, predicó el evangelio, muchos creyeron y dejaron la sinagoga y se fueron con Pablo. Y los que no se fueron quedaron molestos, como algunos que yo conozco. Y cuando reconocieron a Pablo, dijeron, este es el que anda alborotando a los demás. ¿Y qué hicieron? Dijimos la semana pasada que muchos se unen a este, ¿cómo decimos aquí en México? ¿Zafarrancho? ¿Sí entiende eso? Ese manifestación, y ahí van, ¿no? A lo mejor te ha tocado, a lo mejor has visto, a lo mejor hasta has participado. Ahí van todos detrás, ¿no? Que, oye, ¿y qué está pasando? No sé. Oye, ¿y de qué se trata? ¿Quién sabe? Tú vente, ahí vemos, ahorita vemos, ¿no? Y la gente gritando, ¿no? Y unidos, el pueblo jamás será. Y todo mundo gritando y todo mundo participando, pero nadie sabe qué está sucediendo. Y entonces Pablo se encuentra en esta situación. Punto número 2, del versículo 31 al 33 vemos el arresto de Pablo. Dice Hechos 21 del 31 al 33. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del ejército romano en Jerusalén se enteró de que había agitación en toda la ciudad. Déjame detenerme ahí un segundo. ¿Se acuerdan que les dije que históricamente los romanos de aquel entonces conquistaron muchas naciones a su alrededor? Y lo que hizo el imperio romano fue que cuando conquistaba una nación le decía, no me importa que tú gobiernes tu nación. Tú vas a hacerte cargo de gobernar la nación, tú nada más nos vas a pagar un tributo a nosotros y cuidadito con que se levanten y hagan alboroto. Eso sí no lo vamos a permitir. Y ponían una estación de soldados, por así decirlo, un cuartel, que incluso dijimos que así le hace Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tuvo un conflicto con Japón, Estados Unidos llevó y puso una base militar en Okinawa o allá en donde estén. Tuvo conflictos en Alemania, tienen una base militar en Alemania. Tuvo conflictos en Vietnam, y así a donde ha tenido conflictos, ahí los tienen. ¿Por qué? Porque si en algún momento hay otra vez conflictos, inmediatamente actúan. Por eso Estados Unidos le dice allá a los de Ucrania, allá a los de Rusia, cuidado porque nosotros actuamos inmediatamente, sí, porque tienen soldados cerca, en Corea del Norte y en todos esos lugares. Entonces, los romanos están ahí. ¿Y cómo es que este comandante del ejército se da cuenta? Lo vimos la semana pasada, ahí en el templo, donde estaban los judíos. Este es el templo, habían construido ellos un cuartel juntito. Y el comandante podía ver desde su oficina, si se asomaba todo el patio. Se percata de que está sucediendo esto, y entonces dice, fue de inmediato, versículo 32, junto con algunos capitanes y soldados a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante del ejército y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El tiempo que se tardó
Entre que se da cuenta y llegan, le están dando con todo a Pablo, Le están picando los ojos, jalando el cabello, pegando, no sé qué tanto le están haciendo. Entonces el comandante se acercó a Pablo, lo arrestó y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Este es como aquel que dice, tú mátalos en caliente y luego averiguamos, ¿no? O sea, no llegó y dijo, a ver qué está sucediendo. No, él llegó y dijo, Pablo es el culpable, y lo arrestaron y se lo llevaron. Después preguntó, ¿quién es este hombre? ¿Qué ha hecho de malo? Bueno, vemos que este hombre interviene. En el versículo 34 dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Por eso digo que en la multitud la gente no es un monstruo sin cabeza. O sea, muchos van y no saben qué está sucediendo. Y como el comandante no sabía cuál era la verdad, porque unos decían una cosa, otros decían otra cosa, que había mucha confusión, ordenó a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. También dijimos la semana pasada que era tanta la gente que había ahí, porque históricamente en estas fechas Jerusalén recibía 2 millones de personas. El patio a donde estaba sucediendo esto podía albergar hasta 20,000 personas. Entonces hay mucha gente. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde hay mucha gente y no se puede ni pasar? ¿Has ido al Grito? Una vez se nos ocurrió llevar a nuestros hijos al Grito y mi esposa dice, nunca más me traigas a estos lugares porque no se puede ni caminar. Y entonces lo que tuvieron que hacer es, levantaron a Pablo, lo cargaron literalmente y así lo pasaron entre la muchedumbre. Pero como el cuartel y el patio del templo están pegados y hay una escalinata, cuando ya se iban, Pablo pide hablar, y es el punto número 3, la defensa de Pablo, que es este pasaje extenso que empieza en el versículo 37 del capítulo 21 y va a terminar en el capítulo 22 en el versículo 21. O sea, es un pasaje bastante largo de la defensa de Pablo. Nos vamos a llevar un buen rato en a lo mejor hasta 2 semanas. Leo Hechos 21:37. Cuando los soldados estaban listos para llevarlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿puedo hablar? Y el comandante dijo, ¿sabes griego? Por lo que intuimos que se lo preguntó en griego. Entonces no eres el hombre que yo pensé que eras. Creía que eras el egipcio que comenzó una revuelta hace un tiempo y que se llevó al desierto a 4,000 terroristas. Dijimos la semana pasada que este egipcio es un egipcio que comienza una revuelta en contra de los judíos y que cada vez que había estas fiestas, que había una multitud de gente en las calles, estos sicarios, de ahí viene la palabra sicarios, llevan entre sus ropas un puñal. Lo que harían es que pasarían entre la multitud y matarían a alguien y se irían entre la multitud. Y así matarían a mucha gente. Entonces los judíos estaban preocupados, estaban molestos y había esa consigna de atrapar a este egipcio. Y entonces el comandante le dice, yo pensé que eras esa persona. ¿Por qué hace esa comparación? Porque el que habla griego es una persona preparada, es una persona con estudio. Por eso Pablo dice, no, yo soy un judío de Tarso de Cilicia y ciudadano de esa importante ciudad. Permítanme hablarle al pueblo. Dijimos la semana pasada también que cuando te están golpeando, ¿qué es lo que quieres que pase? Yo le hubiera dicho al comandante, ¿sabe qué? Lléveme de aquí. O sea, yo no le diría al comandante, oiga, espéreme, déjeme explicar. No, yo le diría, vámonos de aquí antes de que nos linchen, ¿no? Sin embargo, Pablo dice, permítame hablarle al pueblo. El comandante lo dejó hablar, Pablo se puso de pie en las escaleras e indicó con la mano que todos guardaran silencio. Cuando se callaron, Pablo les habló en arameo. Este es un hombre preparado, es un hombre educado.
Este no es una persona como con la que se le está confundiendo, un asesino egipcio. Y entonces hubo un gran silencio. Les habló en su propio idioma. Les habla en arameo. Conocía su lengua. Y entonces dijimos que de este estudio, los primeros principios de defensa que vemos es que debemos tener un testimonio positivo en una situación negativa. Y la semana pasada hablamos de dos, de aceptar la situación como si fuera de Dios, ¿se acuerdan? Porque dijimos, todo lo que pasa en la vida de un cristiano es porque Dios lo permite. Si yo te digo a ti, tú eres cristiano, tú me levantas la mano y me dices, sí, sí lo soy. Sí creo en Cristo, le he dado mi corazón, trato de vivir bajo sus normas. Y si yo te pregunto, entonces lo que te sucede en la vida, lo negativo, lo malo, lo que duele, ¿cómo lo tomas tú? De acuerdo a tu respuesta es que uno se da cuenta qué tan maduro eres. Porque te voy a decir una cosa, Dios a sus hijos los trata, los educa, los somete, los castiga como un padre. Eso ya lo vimos, ya lo hemos estudiado. ¿Qué padre es aquel que no educa a sus hijos? Es uno que no ama a sus hijos. Porque el padre que ama a sus hijos los educa. Y entonces, cuando tú ves esto y dices, híjole, Pablo es casi el autor del Nuevo Testamento, o sea, escribió muchas cartas, es el apóstol Pablo, que nada más con llevarle el pañuelo de Pablo a los enfermos, sanaban. A Pablo lo mordió una serpiente una vez y no se murió. O sea, el apóstol Pablo predicaba y una vez se cayó Eutico, que uno de mis parientes, ¡pum! Y se murió porque cayó del tercer piso. ¿Y qué hizo? Corrió, se puso sobre él, lo abrazó y resucitó. Ese es Pablo. Y tú dices, no, pues Dios está con Pablo, ¿no? ¿Y entonces por qué deja que lo golpeen? Casi lo matan. Dios ya le había advertido a Pablo, le había dicho, a donde vas, te va a pasar esto, te va a pasar esto. ¿Y qué dijo Pablo? Yo voy. ¿Por qué? Porque todo cristiano debe entender que todo lo que sucede en la vida de los cristianos es porque Dios lo permite. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que el día que se muera alguien de tu familia, que no te lo estoy deseando, no me lo tome a mal y perdóneme si sonó mal, pero el día que a alguien cercano a nosotros le suceda algo, uno no puede decir, ¿por qué? No. Aprendimos que Pablo acepta la situación como si fuera de Dios, como ordenada por Dios. Pablo se metió en esa situación, no trató de huir de ella, aceptó. ¿Por qué? Porque era una situación ordenada por Dios. Si alguna vez vas a hacer algo en una situación negativa, tienes que aceptar como una oportunidad ordenada o permitida por Dios. Y número 2, aprendimos que lo convirtió en una oportunidad. Lo aceptó como parte de Dios y entonces dijo, es una oportunidad que Dios me está dando. Él no dijo, bueno, voy a esperar que pase todo esto para poder hablar. Ya sabes, algunas personas se la pasan sentados toda su vida cristiana, sin hacer nada, esperando el momento para hacer algo. ¿Sabes qué? Van a estar sentadas mucho tiempo. Pablo le dijo al comandante, espérame, dame oportunidad, quiero hablar. A veces las puertas se tienen que abrir con una patada. Pablo vio la oportunidad y dijo, la voy a aprovechar. No le dijo al comandante, vámonos. Dijo, espérame. ¿Sabes que los griegos
para todos hacían sus estatuas y para todo tenían el del amor y los dioses estos que ellos veneraban. Ellos hicieron una de la oportunidad. ¿Ha escuchado acerca de esto? Los griegos representaron a través de un busto, a través de una estatua, lo que ellos consideraban la oportunidad. Y es curioso ver cómo es que ellos lo percibían. La estatua de la oportunidad de los griegos era una persona que tenía un mechón de cabello hacia el frente, como si tuvieras un copetón. Y en la parte de atrás era calva. Y entonces decían los griegos, esa es la oportunidad. Porque nada más vas a tenerla de frente, porque una vez que pasa, ya no vas a poder sujetarla. No sé si me explico. Lo vas a tener de frente y lo puedes tomar porque tiene el mechón de cabello. Pero si se te pasa, ya se te fue. Pablo vio la oportunidad y dijo, espérame, déjame aclarar algunas cosas con ellos. Y entonces, aquí es a donde empieza nuestro estudio. Hechos 22:1. Le das vuelta al capítulo y empezamos el capítulo 22. Compatriotas y respetados líderes, escúchenme. Voy a hablarles en mi defensa. Otra versión, la Reina Valera 1960, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Lo primero que vemos de Pablo hacia ellos no es, ahora sí que los romanos están aquí conmigo y que me van a defender, ahora sí les voy a decir sus verdades, no, ¿qué les dice? Respetados varones, hermanos, padres, escúchenme. No les dijo malditos, no, se refirió a ellos con respeto. Una declaración muy conciliadora. Escuchen mi defensa. Escuchen mi testimonio. Cuando compartamos a Jesucristo con las personas es más importante que comuniquemos la verdad de Cristo que comunicar nuestra experiencia. Está bien que hayas experimentado a Cristo, pero lo más importante es explicar quién es Él y lo que Él ha hecho en ti. Así que debemos especializarnos en nuestra presentación sobre la verdad de la salvación en lugar de nuestra experiencia. Muchas veces se nos dijo o hemos escuchado, tú da tu testimonio. Y mucha gente dice, yo quiero dar testimonio. Y mucha gente se gana la vida, y así lo voy a decir, yendo de iglesia a iglesia diciendo, es que yo antes era sicario y quiero dar mi testimonio. Y entonces la iglesia se llena. Y vienen muchos invitados y no hay lugar. ¿Por qué? Porque un ex sicario va a dar su testimonio. ¿Y sabes de qué se pasa hablando de ese sicario? De todo lo que hacía. Es que cuando yo estaba ahí, yo hice esto, es que en algún momento yo hice aquello, y la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque así somos. Nos encanta escuchar. ¿Y Cristo? Por eso yo te digo que lo más importante, sí que compartas lo que Dios ha hecho en ti, pero lo más importante es presentar a Cristo. Hechos 22:3. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer los presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y aquí empezamos a ver una serie de cosas muy interesantes, porque comienza con su conducta antes de su conversión. Y esta es su defensa y sus motivos. Comienza demostrándoles que nunca fue un antijudío, de lo que se le acusa. Nunca podría haber sido un antijudío, como la gente dice. Nunca antibíblico, antidios, antitemplo. No, nunca podrás acusarme de estas cosas, porque soy un judío celoso. Porque dice en el versículo 3, de cierto soy judío. Y en ese momento, al hablar su idioma, al decir estas palabras, él empieza a hacer un hermanamiento con ellos, empieza a identificarse con ellos. Y él aprovecha la oportunidad, y cuando tú vayas a querer predicar el evangelio, tú tienes que encontrar un punto donde tú puedas hacer este clic con la gente. En otras palabras, se reconcilia con ellos. Les dice, hey, yo no soy extranjero, Ahora, el motivo por el que lo querían matar, o ¿cómo decir? La gota que derramó el vaso, es porque lo acusaron de haber metido a un extranjero a donde nada más iban los puros judíos. Y dijimos que efectivamente se ha descubierto en la arqueología los letreros que estaban en ese lugar que decían, si tú como extranjero pasas estos límites, atente a las consecuencias, que es una muerte segura. Pero dijimos que el que debía morir era el extranjero, no Pablo, porque Pablo era judío, y aquí lo reitera, yo no soy un extranjero, yo soy judío. La mayoría de la gente que está ahí no tiene ni idea de quién es, solo un pequeño grupo que comenzó todo esto, y entonces él les dice, yo soy judío. E inmediatamente se gana el corazón de todos en ese sentido, porque se identifica. Dice, yo nací, cierto, en Tarso, de Cilicia, pero ¿sabes qué? Yo me crié aquí en esta ciudad. Y al decirles, yo nací allá en Tarso, es como decirles, no me crean mucho, porque no estoy seguro, pero he escuchado a algunas personas que dicen que de las ciudades más cultas del estado, por lo menos, ya no de México, pero del estado de Veracruz, ¿usted sabe cuál es? ¿Tiene alguna idea? Jalapa. ¿Por qué? Porque Jalapa es la ciudad donde están las universidades. Entonces es algo como decir, hey, yo nací en Jalapa, y entonces asumen que porque nació en Jalapa, ya es una persona culta. Y entonces Pablo dice, yo nací en Tarso. Y entonces dice, entonces este no es cualquier hijo de vecina, este es una persona preparada. Entonces ya empieza él a poner ciertas cosas en su defensa. Y como dijimos la semana pasada también, empieza a sacar los ases bajo la manga poco a poco en su defensa, porque más adelante va a presentar más cuando esté ante el tribuno, cuando esté allá con las autoridades. Me formé aquí, en Jerusalén, fui creado en la religión judía. Esto quiere decir que tal vez en su bar mitzvah, o como se pronuncie, que es el ritual de los jóvenes a los 12, 13 años, empezó a estudiar con el maestro Gamaliel. Gamaliel para ellos es un maestro de la época que para ellos es muy, muy importante. Cuando ellos escuchan, soy judío, soy de Tarso, me crié aquí, estudié a los pies de Gamaliel, empiezan a cambiar su perspectiva de este hombre, de Pablo. Está tratando de identificarse con la gente, de hacer que por lo menos lo escuchen, de ganárselos.
Y añade, fui enseñado según la perfección de la ley de los padres. Fui entrenado, así me enseñaron. Y entonces lo que está haciendo es tratarse de ganar a esta gente. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que lo escuchen. ¿Y para qué quiere que lo escuchen? Porque va a presentar a Cristo. Porque esa es su meta. Esa es la meta de todo cristiano. Entonces, si encuentra un punto de identificación, la gente se relaja un poco, presta más atención. Ya no lo están viendo como ese alborotador, como eso que le habían dicho, sino como alguien que se puede identificar con ellos y le van a prestar atención. Y esa es la intención de él, que le puedan prestar atención para que él pueda presentar a Cristo. Bien interesante. Y entonces, esta forma de presentarse, de decir yo soy judío, fui instruido en la ley como ustedes. Fíjese, leía yo un comentarista que decía, cuando Pablo les dice, yo soy judío, nací en Tarso, o sea, soy educado, conozco la ciudad, estudié con Gamaliel y fui instruido en la ley y soy celoso de la ley. ¿Sabes qué les está diciendo? Leí en un comentario, cuando estaba estudiando esto, que lo que él dice es, estoy de acuerdo que me hayan golpeado, porque ustedes son celosos de la ley, como yo. Los está tratando de justificar. Y acuérdense que ese día había miles de personas ahí. Él justifica los motivos para golpearlo. Es como si él dijera, yo sé por qué me golpeaste, porque crees que eso agrada a Dios. Yo lo solía hacer porque era celoso de Dios como tú. Yo tenía el mismo celo. Él en algún momento en Gálatas, vamos a Gálatas 1, versículo 13 y 14 dice, ustedes han oído de la clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me destacaba entre los más de mi edad por mi patriotismo judío, me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. O sea, Pablo está diciendo, yo soy judío de hueso colorado, hasta la médula. Yo he escuchado a algunas personas decir algo así, pero con referencia al catolicismo. Yo soy católico de hueso colorado, ¿no? Y la próxima vez que alguien te diga algo así, tú podrías decirle, yo también lo era. Y yo iba también a la iglesia, y yo también hacía esto, y yo también hacía aquello. Y ¿sabes qué? Un día descubrí esto. ¿Sí me entiendes lo que está haciendo Pablo? Está tratando de identificarse con ellos, que ellos se relajen, que ellos abran para presentarles a Cristo. Todo lo que él ha dicho hasta ahorita, ellos estarán de acuerdo con él. Ese cuate, genial. Perseguía a muerte a los que seguían el camino, arrastré a los hombres y a las mujeres y los metí a la cárcel. Déjame leerte el versículo 5 de ahí de Hechos 22. Y aquí le va a dar otro peso más a lo que está diciendo. ¿No me creen? Pregúntenle al sumo sacerdote. El sumo sacerdote y todo el consejo, a los ancianos, les pueden confirmar que esto es verdad. ¿No me creen? Mándenlo a traer. Que él dé testimonio. Y los ancianos, de quién era yo, de qué es lo que yo hacía. En una ocasión estos líderes me dieron unas cartas que estaban dirigidas a los compatriotas de la ciudad de Damasco. ¿A cuáles? A los que estaban en la sinagoga en Damasco, porque habíamos aprendido que había sinagogas en todos lados. Iba a ir ahí a arrestar a los seguidores de Jesús y a traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Si alguien tiene duda de mi celo por el judaísmo, ¿por qué no van y le preguntan al sumo sacerdote y a los ancianos?
Y ahí él pudo haber dicho, ¿y entonces por qué me pegan? Pero no dijo eso. Él no vio una situación mala y se quejó como tunas, ¿no? Él vio una situación mala, entendió que era de Dios, aprovechó la oportunidad y presentó el Evangelio. Esto es brillante. Si realmente están en mi contra, vayan y pregúntenle al sacerdote. Porque Pablo, cuando perseguía a los cristianos, era respaldado por toda la jerarquía judía. El sumo sacerdote, el Sanedrín, incluso Pablo, odiaban a los cristianos. Y le dieron papeles para ir a extraditarlos, para castigarlos. ¡Wow! Versículo 6. Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco. Y ahí es a donde Pablo va a empezar a tomarle diferente perspectiva a lo que él está diciendo. Sí, todo eso era yo, pero ¿sabes qué? Algo me pasó. Iba yo para Damasco. Cuando iba llegando, como al mediodía, de repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Esto me llama la atención porque no es un encuentro clandestino con algún cristiano, no es en la medianoche en una casa oscura, en la montaña, allá lejos, no, es al mediodía, es en el camino a Damasco. Damasco, que es un lugar que tiene miles de años, donde se transitaba mucho. Pablo no iba solo. Quiero que te imagines, si tú vas a ir a una ciudad a extraditar, a traer de regreso para castigar a los cristianos, ¿vas solo? Vamos a pensar que vas por unos, ¿qué te gusta? ¿Unos 20? ¿50? ¿15? ¿Vas solo? No, tienes que llevar a alguien que te acompañe para traerlos, para que no te golpeen, para que no se escapen, para que no se rebelen, qué sé yo. O sea, no vas solo. Y él dice, iba yo para allá. Y es bien interesante porque en el capítulo 26, versículo 3 indica que era aún más brillante que el sol. Y eso nos indica que esta luz resplandeciente no es otra cosa más que el Dios mismo revelándose. Mira lo que dice Mateo 17:1. 6 días después Jesús llevó a Pedro y a Santiago y a su hermano Juan a una montaña alta donde estaban solos. Ahí, esto es lo que conocemos como la transfiguración de Jesús. Se transformó, su cara comenzó a brillar como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la ¿qué? Como la luz. O sea, es decir, en un momento Jesús permitió a algunos discípulos que estaban con él verlo tal como era. Y dice que era una luz resplandeciente. Por eso lo comparamos con lo que le está pasando aquí a Pablo. Me regreso a Hechos 22, versículo 7. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí, ¿quién eres, Señor? La voz dijo, soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, él conocía la deidad, pero no estaba muy seguro acerca de la personalidad. Por eso contesta, ¿quién eres, Señor? O sea, conoce la deidad, pero no sabe quién es realmente. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Te imaginas a la gente que está ahí parada con él, escuchando? Jesús de Nazaret hablándole desde el cielo. Jesús de Nazaret, el charlatán, el fraude, el estafador, el Mesías falso, al que ejecutamos por blasfemia, ¿le está hablando desde el cielo? Y para no equivocarse le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. No le dijo Jesús, porque Jesús hay muchos, ¿cierto?
Le fue así muy específico: a quien tú persigues. Hasta este punto, Pablo estaba ocupando en su defensa sus propios asuntos, y vemos que lo que está haciendo Pablo es llevando a esta gente a escuchar lo que le ha sucedido, porque la intención es que conozcan al Señor. Versículo 9: los que estaban conmigo vieron la voz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Otra versión dice en la Reina Valera 1960: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, cuando la voz le dice: soy Jesús de Nazaret, Pablo, ¿cómo? O sea, Jesús al que crucificamos, Jesús al que decíamos que era un charlatán. O sea, es él el que le está hablando, él era el que le estaba hablando. Y entonces aquí vemos lo que sucede con la gente que está con Pablo, que por cierto, Pablo también las incluye. O sea, se incluyó al sumo sacerdote, se incluyó a los ancianos que le dieron los papeles, ahora incluye a estos que fueron conmigo. ¿Por qué no buscan a los que fueron conmigo a Damasco a traer a los cristianos y que ellos colaboren? Gracias. ¿Qué sucedió esto? Él realmente se quitó la carga de sus hombros y ahora la puso sobre la multitud. Ahí está el sacerdote, están los ancianos, están los que me acompañaron en este evento. Pregúntenles a cualquiera de ellos qué sucedió en el camino a Damasco. Ahora, quiero ponerle una pausa aquí y darle una información que muchos de nosotros por la falta de atención, nos dejamos llevar. Es como ese dicho que dice que el que madruga, Dios le ayuda, ¿no? O hay otro que dice, Dios dice, ayúdate, ¿que yo qué? ¿Así dice la Biblia? No, así no dice la Biblia. Pero la gente dice, no, es que la Biblia dice, ayúdate que... No, así no dice. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Que mucha gente dice, es que Pablo en el camino a Damasco se cayó del caballo. Cuando la luz se cayó del caballo. Vuélvelo a leer. No hay ningún caballo, ¿eh? No dice que se cayó del caballo. Es como dicen, no, es que la manzana aquí del hombre, que a algunos de ustedes se les sale mucho, es la que se comió Adán allá y por eso el hombre tiene aquí. La Biblia no dice que era una manzana, dice que era un fruto. Pudo haber sido una guayaba, pudo haber sido cualquier otra cosa. Entonces, hay que leer, hay que poner atención. Hechos 9:7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Wow. Me regreso a Hechos 22 y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor le dijo, levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Les está contando su testimonio. Enseña la soberanía de Dios. La Biblia enseña, y esto es muy importante, escuche con atención, que nadie llega al Padre si Él no lo atrae. ¿Pablo iba buscando a Dios cuando iba para Damasco? No. ¿Cuál era la misión de Pablo en ir a Damasco? Arrestar a algunos judíos y traerlos y castigarlos porque se habían convertido al cristianismo. Pablo salió de Jerusalén hacia Damasco diciendo, voy en una búsqueda de Dios. No. ¿Usted busca a Dios? A lo mejor en estas alturas de su vida sí, pero ¿saben quién lo encontró primero? Dios. ¿Quién es el que sale a buscar la oveja? El pastor. ¿Quién está perdido, el pastor o la oveja? La oveja. Por eso cuando alguien te dice, busca a Dios, todos somos malos.
nosotros no buscamos a Dios. Es Dios el que se cruza en nuestro camino y nos dice, hey, ¿dónde vas? No, pero es que, no, a ver, vamos a... Así le pasó a Pablo. Eso fue lo que le sucedió. Dios será consistente en eso. Nadie llega al Padre si Él no lo atrae a sí mismo. Dios invade nuestras vidas. Pablo a partir de ahí le dice, ¿qué quieres que haga? Versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Saben que dicen que todavía existe esa calle? Más adelante va a decir dónde. Todavía existe esa calle en Damasco, donde vivió este hombre que va a aparecer aquí. Versículo 12, entonces uno llamado Ananías, quien dicen que se convirtió en el jefe de la iglesia de ahí de Damasco, un varón piadoso según la ley, escuche, le está diciendo a los judíos, es otro varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. ¿Qué está haciendo? Otra vez está recalcando, yo no soy un antijudío, no soy un antiley, no soy un antitemplo, no soy un antidios. Aquí hay otro judío piadoso según la ley de buen testimonio llamado Ananías. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista, dice, y miré. Todo lo demás que le haya dicho a Ananías está registrado en el capítulo 9, en el capítulo 26, algunas cosas aquí en el 22. Si tú juntas todos vas a poder tener una idea. Aquí no nos dice más. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, es también otra manera de referirse a Dios en el Antiguo Testamento para el Mesías. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Así que Dios se cruzó en el camino de Saulo, lo transforma. ¿Y qué está haciendo ahorita? Dando su testimonio. Dios hizo eso en mi vida. Si quieres saber qué pasa después, tienes que venir la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Pero te voy a decir algo antes de terminar. Cuando estés ante una situación negativa, busca dar un testimonio positivo. Acepta la situación como de parte de Dios. Crea una oportunidad. Número 3, haz todo lo que puedas para ganar a la audiencia. Encuentra puntos comunes, importantes para compartir tu fe. Y por último, cuando empieces a hablar de la transformación, habla desde el punto de vista de Dios. Esto es lo que Dios hizo conmigo. Esto es lo que Dios quiere conmigo y quiere contigo. Espero que nos sirva y que lo podamos aplicar. La intención es que cada uno de nosotros crezcamos en lo que dice Dios en su palabra y lo pongamos por obra todos los días. Así que la próxima vez que alguien pase por una situación difícil, acuérdese, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Inclinen su rostro. Oremos. Dios Padre, queremos en esta hora darte las gracias, porque al escuchar tu palabra nos damos cuenta que hay tanta riqueza en ella que necesitamos, Señor, escudriñar y darnos cuenta de los beneficios que hay en ella. Y cuando hablo de beneficios no hablo de aprovecharnos de ella en una manera egoísta, sino en una manera en que podamos crecer, madurar,
Dios, te ruego que bendigas nuestras vidas, que ayudes a cada uno de mis hermanos, que podamos crecer juntos, que podamos adorar y exaltar tu bendito y santo nombre en todo lo que hagamos. Padre, prepara nuestros corazones y ayúdanos para los tiempos difíciles, para que no olvidemos tu enseñanza, para que estemos fortalecidos, para entender que todo lo que suceda en nuestra vida tú lo permites, para aprovechar la oportunidad para presentar a Cristo a los demás, para encontrar un punto donde podamos compartirle a los demás y podamos decirles todo lo que has hecho en nosotros. Que la gloria y la honra sean a ti por siempre y para siempre. En Cristo Jesús. Amén.